Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 57. ¿Cómo lleváis el mes de julio y estos rigores veraniegos? Bueno, tú encantada, María Paredes. Eso te iba a decir, José, yo no sé nuestros oyentes, pero yo de lujo, que ya he contado muchas veces que soy de equipo calor y que en invierno y en otoño lo paso fatal, así que no seré yo quien se queje de estos rigores. Lo sé, que te conozco demasiado bien y sé que eres equipo calor, no calorcísimo. Y aun con estos calores, ¿te vas a dar paseos sonoros? Anda, claro, si en Madrid se está mejor que nunca, si da gusto recorrerlo un poquito más vacío de lo normal. Aunque en el lugar al que he ido hoy nunca hay aglomeraciones ni agobios porque es una joya bastante oculta de la arquitectura madrileña, José. Bueno, ¿tenemos en Arquitectura Acompasada una exclusiva? Pues no sé si tanto como exclusiva, querido, que es muy periodístico esto, muy nuestro, pero desde luego que hemos estado con un lugar nada explotado y que va a hacer las delicias, estoy segura, de todos los fans, que yo sé que sois muchos, de la arquitectura de Sáenz de Oiza. Bueno, o sea que has vuelto ya por tus fueros con un proyecto de Oiza que, recordemos, supuso el pistoletazo de salida de este podcast con el paseo sonoro por Torres Blancas allá en el episodio número 1. Ajá, correcto, José, qué buena memoria, sí señor, qué recuerdos también. Iba hasta nerviosa, iba yo a hacer esa vista alzada ese día diciendo cómo se va a dar este primer episodio en un edificio tan emblemático, a ver qué tal la arquitecta, que fue Marisa y fue un amor, me lo puso facilísimo. Ah, qué emocionante, por eso me ha hecho especial ilusión, efectivamente, como bien dices, volver por mis fueros. Y además, ¿cómo te quedas si te digo que he descubierto un Torres Blancas en miniatura, en cierto modo? Loco, me estoy quedando en este momento loco, como un Torres Blancas en miniatura. Yo quiero conocer eso. Sí, te Lo pienso necesito. llevar. Te pienso llevar. A ver, no es exactamente así, pero sí te diré que guarda muchas similitudes con el mítico edificio de la Avenida de América, pero muchas. Y se trata de todo un área que está situada al sur de Madrid y que hemos tenido encima el privilegio de recorrer junto a Javier Sáenz de Oiza, arquitecto e hijo de Francisco Javier. ¿Se puede pedir más, José? Bueno, yo diría que no se puede pedir más, pero me estaría contradiciendo a mí mismo porque sí se puede pedir más. Y es que quiero escucharlo ya. Claro, pues eso se puede pedir, por supuesto, y tus deseos son órdenes para mí, no se hable más, palabras mágicas. Dentro report. Esto sí que es un secreto bien guardado por la ciudad de Madrid. En el barrio de Batán, al sur de la capital, se levantan varias torres de viviendas, un colegio y áreas comerciales firmadas por el arquitecto de Torres Blancas, Francisco Javier Sáenz de Oiza, y que comparten ciertas similitudes con el emblemático edificio de Avenida América. Y además es que Oiza realizó ambos proyectos a la par, pues fue en los inicios de los años 60 cuando su estudio levantaba la mole brutalista de Torres Blancas y el edificio en el que me encuentro, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, que es menor en altura, solo tiene 2 pisos, pero de similar concepto en cierto modo. Así que podemos decir que son algo así como edificios hermanos o primos más o menos lejanos. Y para hablar de ello estamos ni más ni menos que con Javier Sanz, arquitecto e hijo de Francisco Javier Sáenz de Oiza. Es todo un privilegio estar contigo, Javier. Muchísimas gracias. No, yo os agradezco que os detengáis en partes de la ciudad que están en continua transformación y que sirve para mirar un poco hacia atrás en la historia para poder seguir avanzando hacia el futuro con la pisada más firme y con el bagaje de la historia. Yo os agradezco que pongáis en valor además el tema de la vivienda social, que era un tema en el que se inició el joven Oiza, que luego es más conocido por edificios institucionales, como puede ser, que has citado muy bien, Torres Blancas como iniciativa privada, o el Banco de Bilbao, por ejemplo, en Madrid, y tiene varios edificios, el bloque de la M30, pero el Oiza joven estaba más preocupado por la vivienda y la vivienda social. Y entonces él empezó, que a lo mejor deberíamos hacer un poco, o sea, Batán, desde los años 60, Oiza empezó casi en la mitad de los 50 con la vivienda social de Fuencarral. Entonces, digamos que Madrid era una ciudad con unos problemas de vivienda muy grandes, que efectivamente parece mentira que seguimos, como estamos hablando de 75 años después, y seguimos teniendo problemas de vivienda. Luego hay algo gordo que falla en el planteamiento general de las ciudades y en cómo
los ciudadanos dirigimos un poco la situación o no sabemos tomar las riendas un poco de la situación de la vivienda. En ese momento la vivienda, o sea, el campo, había transcurrido la guerra civil, las posibilidades de la ciudad eran mucho más grandes y había una gran inmigración del campo a la ciudad. O sea, estamos en Batán y, como decías, un poco hay trasvases de cosas. Los arquitectos, como los pintores, tienen como líneas de trabajo. Entonces, un pintor de una línea de trabajo no hace un cuadro y luego otro muy distinto y luego otro muy distinto. Tiene como temas en la cabeza. Eoiza tenía temas en la cabeza que venían de él, cuando acabó de joven, se fue a Estados Unidos, vio que tenía una tecnología impresionante comparada con la España después de la Guerra Civil, que nos habíamos quedado, él hablaba de una cierta edad media. Entonces le preocupaba mucho, por ejemplo, las instalaciones. Y se hizo profesor de instalaciones al volver. Y estas casas de Batán, que alguna vez hemos hablado entre amigos, están resueltas con un único tubito de bajante para hacerlas baratas y que tengan la cocina y los cuartos de baño con un único tubito, que hoy está prohibido. Se hacía mucho con poco, ¿no? Claro, sí, efectivamente. O sea, los arquitectos querían hacer un servicio social grande y con pocos medios intentaban que fuera una vivienda bonita y eficaz. Para los arquitectos del movimiento moderno, o sea, eficacia y belleza iban a la par. No podías hacer una cosa fea. Y en general, belleza, verdad, funcionalidad están juntas si trabajas mucho. Entonces, estos eran gente joven, ahí estaba mucha gente joven, o sea, Eoiza no trabajaba solo, había un equipo, él vivía también aquí en unas viviendas que hizo en la avenida de Portugal, que es esta misma carretera, un poco más cercano a Madrid. Claro, esto ya era el final del paseo, las carreteras en Madrid se llamaban por el nombre de las ciudades a las que llevaba. Entonces estaba la avenida de Portugal, la avenida de Barcelona, la avenida de Andalucía, la avenida carretera de Valencia. O sea, Madrid era un encuentro de carreteras. Y esto, Batán, donde estamos ahora, era casi un pueblo en las afueras, en un sitio muy alto. O sea, se llamaban los Altos del Batán. Esto es una colina alta que baja hacia el río Manzanares. Él trabajaba mucho con un grupo de amigos que eran Carlos Ferrán, Eduardo Mangada y José Luis Romaní, y vivían en la avenida de Portugal, que eran otras viviendas sociales más cercanas a Madrid. Y entonces estos eran pues grupos que tenían que tener como colegio, mercado, viviendas, iglesia en ese momento. O sea, eran casi como pequeños pueblecitos. O sea, Batán, que se llamaba Los Altos del Batán, era un pequeño pueblecito y que estaba al lado de la casa de campo, donde lo que había era la feria del campo. Entonces España era un sitio de campo, bastante agrícola. Ahora hemos pasado al turismo, hemos pegado un cambio muy grande y que todavía está por ver a dónde nos lleva este peso del turismo. España tenía un peso agrario muy grande y en la casa del campo había ferias con vacas, y esto tenía toros y animales por aquí. O sea, claro, animales bravos. Animales bravos. Había varias como vallas y campos. En Madrid había vaquerías. O sea, parece mentira, ya han pasado 75 años, pero... Es otro mundo. Yo llegaba a ver en Altamirano, fíjate que yo soy medianamente joven, una vaquería en la calle Altamirano con vacas en la calle Altamirano. Impresionante, desde luego, parece otro planeta. Madrid es una ciudad muy viva, muy dinámica, con un ritmo brutal, que lo vemos cada vez más. Y bueno, entonces efectivamente pues se creó esto en los Altos del Batán para resolver los problemas de chabolismo, de gente que venía a Madrid en busca de un futuro mejor para él y sus hijos. Entonces era una época ilusionante donde todo el mundo trabajaba a tope para salir adelante. Claro, y decíamos que comparte algunas similitudes este área con Torres Blancas, por ejemplo, este colegio en el que nosotros estamos ahora mismo, Javier, estamos aquí admirándolo justo enfrente. ¿Qué características podemos decir que tiene en común de esos trasvases que hacía tu padre arquitectónicos entre proyectos? Porque así a simple vista a mí me viene la forma curva que veo, ¿no?, en el colegio. Normalmente hacer una curva es más caro que hacer una línea recta, mucho más con ladrillo. Entonces, Torres Blancas está hecho con hormigón, que el hormigón está hecho con agua, y con el agua sí que puedes hacer curvas. El agua de una piscina, el agua coge la forma del recipiente, puede coger la forma de una jarra, de una botella de vino o de una aceitera, en cierto modo. Entonces, con el hormigón, el cemento con agua, haces la forma que quieras. Entonces, con el ladrillo, que es una tabletita de chocolate, con una tabletita de chocolate hacer curvas es más difícil. Entonces, las primeras viviendas eran muy económicas con ladrillos rectos, unas cajas científicas baratas, pero muy bonitas, como cajas de zapatos de ladrillo. Y luego ya, pues cuando han estado 10 años haciendo cajas de zapatos con ladrillo, empieza una cierta libertad y entonces se empieza a buscar una forma que se llamó más orgánica, o sea, más adaptada a la naturaleza, más cercana al hombre, menos científica. Bueno, o sea, por un lado, la economía que te daban las líneas rectas es imbatible en cierto modo y en esa época con respecto a hacer cosas con curvas. Pero entonces esto tiene en común con Torres Blancas, digamos, el acercarse más a la naturaleza, que lo que podríamos llamar movimiento orgánico, movimiento curvo, la admiración en cierto modo como a los árboles, el valor del pino, o sea, como una poética donde la persona aparece otra vez como más importante frente a una caja científica.
Qué bueno, porque tu padre, claro, creía mucho, me acuerdo que nos lo contó también tu hermana, en la persona como el centro de todo y también de la obra arquitectónica, ¿verdad? Sí, él daba muchas vueltas al niño como la persona del futuro. O sea, la educación del niño, en eso compartía cosas con Jorge Oteiza, que estamos hablando que me contabas esta escuela redonda. O sea, que la educación del niño es fundamental para cambiar el futuro. Entonces, tanto Jorge Oteiza, como que era un gran amigo suyo, como Iza, le daban muchas vueltas y también a esta época. O sea, por ejemplo, en la Alemania nazi empezaron a darle vueltas a cómo educar al niño en una sociedad que había creado esa manera de ser. Entonces hubo un debate muy grande en el que participó Ortega y Gasset en el Congreso de Darmstadt, donde había de decir, oye, ¿cómo hemos podido llegar a este punto en el ser humano? Entonces los nórdicos también, había escuelas nórdicas, el valor de la persona, que es el niño, o sea que porque la consecuencia, el ser humano es una consecuencia del niño, es fundamental. Y en ese sentido, estas escuelas tenían como un pequeño patio protegido, el niño protegido, quedaba un jardín, la madre no se tiene que preocupar del niño, todo este recinto era como una sociedad donde los niños paseaban por la calle, no hay vehículos, es un pequeño pueblo, los abuelos vigilan a los niños, la gente está jugando al aire libre. El valor de la persona y de la vida al aire libre y también te diría la libertad para él, en la persona, era una condición. Y un habitar poético, la persona tenía que habitar como poeta a la tierra. Qué bonito, todo pensado en ese hombre del futuro. Y estaba yo planteándome, Javier, habiendo tantísimos fans de Oiza, de tu padre, y tantísimos devotos de Torres Blancas y de otros edificios suyos, ¿cómo puede ser que esta zona sea bastante desconocida? Porque yo creo que es bastante desconocida. Es verdad que la vivienda social nunca ha sido tan fotogénica, seguramente. O sea, a lo mejor tiene que ver con la sociedad de la imagen, el salir bien, el quedar bien. La vivienda social, que es muy bonita, es como para un espíritu más sofisticado. O sea, aquí había escenas de las películas de Visconti, del neorrealismo italiano, del blanco y negro, de las películas como El ladrón de bicicletas. Esto era como para otra sensibilidad, menos de consumo de imagen, que es en lo que estamos metidos. Sí, entonces ahora que nos estamos parando un poco y mirando para atrás, dicen, oye, que íbamos a todo gas y nos hemos pasado estas viviendas por alto, ¿no? Y recuperamos esta joya arquitectónica ahora, claro. Y vamos a aclarar eso, que nosotros estamos en el colegio ahora, pero aquí hay viviendas también y hay áreas comerciales. Nos vamos a mover ahora hacia las viviendas, ¿verdad? Sí, en las viviendas, yo creo que la administración debería dar muchas ayudas para la vivienda y para la recuperación de este tipo de viviendas que son muy manifiesto. Y entonces, por un lado, debería haber fondos de la colectividad, fondos públicos para estas ideas que eran utopías de los 50 y que pueden servir también para la reflexión de la casa del futuro. Deberían tener mucha ayuda para que... Ahora estamos viendo que hay muchas carpinterías aquí que ya tienen 70 años y nadie las ha pintado. Y ahí los cuartos de baño tienen que modificarse porque las cocinas hay que modificar. Y todo eso se debería hacer con criterios desde la administración. La administración debería, con los fondos, vamos a llamar Next Generation o cualquier Generation, pero es la administración quien es la que tuvo estas iniciativas, la que debería seguir dando ejemplo y liderando y ayudando a la gente con sus impuestos a la creación de un vivir más feliz y con unas casas bien mantenidas. La gente mantiene muy bien el coche, le hace el cambio de aceite, lo limpia, lo lava, va a la ITV y en cambio ninguna casa, nadie hace una revisión anual y se dedica a pintar la persiana. En cambio, limpia el coche como a lo largo del año 10 veces y no limpia una persiana en 10 años. Es verdad, esa renovación es muy necesaria. ¿Nos movemos hacia las viviendas? Vamos allá. Muy bien. Ahora ya nos estamos adentrando, Javier, por la zona de las viviendas sociales, claro, son viviendas humildes que se hicieron en ese momento para las gentes que llegaban sobre todo de fuera y que era una necesidad imperiosa en la ciudad de Madrid, ¿no? Sí, o sea, en las viviendas se hacían unas que se llamaban poblados dirigidos y otras se llamaban poblados de absorción. Y estas cumplían otra función que ahora te explicaré, pero en muchos casos la gente que iba a recibir las viviendas podía ayudar los fines de semana trabajando a construirla y pagaba menos dinero. O sea, era un sistema de trabajo colectivo y muchas veces los arquitectos iban los fines de semana a ayudar a los trabajadores para darles instrucciones de cómo ir avanzando. De manera que había curioso, ¿eso pasó aquí, por ejemplo? Y esta ya que es de los años 60 ya se le encargó a una constructora, pero sí es cierto que en aquella época, por ejemplo, todavía estaba el cemento y el acero muy vigilado cuánto podías gastar en una obra. O sea, había una cosa que podríamos llamar ahora la frugalidad, ahora que estamos hablando un poco de esta sociedad de consumo, pues había unos presupuestos todavía. Se firmó el convenio con los norteamericanos en el 58, pero España había estado muy aislado y había pocos medios. Y estas viviendas se hicieron sin ascensor, o sea, viviendas de baja más 3 sin ascensor para hacer una vivienda económica, como te decía antes, con un único cuarto de baño, con ladrillo visto para que no tuviera mantenimiento
y dando la importancia al peatón. O sea, porque en el movimiento moderno se había dado mucha importancia a la separación, los coches por un lado, las personas por otro lado, y aquí ya, que ya es los años 60, y en España ya, aquí casi ya la calle del coche no tiene importancia, y son paseos peatonales en bancales, o sea, las casas, como esto era una montaña, las casas van en paralelas al monte, bajando hacia abajo, que es el paseo de Extremadura, se asoman a la casa de campo, y van paralelas al paseo de Extremadura, que es hacia donde cae la topografía, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros ahora vamos a ir ascendiendo por aquí, ¿verdad? Por este jardincito. Hasta subimos hacia la parte más alta de la casa de campo, y era una ladera que luego era un sitio fabuloso. ¿Qué características del legado de tu padre conservan todavía estas viviendas que estamos admirando? Yo veo, por ejemplo, pues eso, mucho ladrillo visto. Son casas que tienen un ladrillo bonito para su época, seguramente económico, y una junta, un hilo bonito, ¿no? Y luego en las torres lo que se hacía era también, o sea, lo bueno que tiene el ladrillo es que es impermeable, y la torre, estas tienen también una cosa que era cerámica, que era barato, que también es impermeable. O sea, en teoría son edificios que querían que los arquitectos decían esto, que tuviera poco mantenimiento. Entonces, una cerámica que es bonita, va cambiando de colores, los interiores tienen como más aceite. Aquí yo creo que ya la lluvia ha ido degradando lógicamente la cerámica, ¿no? Y aquí también va quitando mortero al ladrillo, o sea, todo se va lavando, que se podría decir, ¿no? Y las cosas van cambiando de color. También hay una persiana de corredera. Entonces la persiana de corredera era como un manifiesto contemporáneo abstracto, como en cosas de Mondrian. Los rectángulos de Piet Mondrian, pues los arquitectos los transforman en ventanas que se deslizan, ¿no? Los cuadros de Mondrian tienen rectángulos que suben y que bajan, y los arquitectos que no pueden subir y bajar una persiana, pero pueden desplazarla y entonces abrir y cerrar. Pero, o sea, yo me quedaría con que es una arquitectura con textura, o sea, el ladrillo da textura, y paños que en origen, claro, todo esto es una utopía y habría que ver las fotos de la época, como te digo, con las películas de Visconti en paralelo. Claro. Y entonces, pues sería un mundo muy utópico, bonito, donde todo el mundo tiene un geranio, cuida la persiana y está enamorado de Sofía Loren, que vive enfrente, ¿no? Y la realidad es muy otra, claro. Pero, sin embargo, me llama la atención eso, que dentro de los materiales modestos que imponía el proyecto, porque era de vivienda social, Oiza pensó mucho en la calidad de vida, ¿no? Que era lo que él siempre hacía. Hiciera proyectos muy grandes para la burguesía o los hiciera para el pueblo, ¿no? Pero siempre pensaba en la calidad de vida. Sí, a él le gustaba más en que cada casa, los dormitorios fueran muy pequeñitos y las zonas comunes más grandes, por ejemplo. O sea, para esto que hablas de la calidad de vida, en cierto sentido, él también estaba educado en la austeridad, un poco como un monje o como un señor de pueblo. Él era de pueblo y entonces le gustaba mucho presumir de pueblerino. Es decir, yo soy de pueblo de casera. Y entonces defendía la habitación pequeña y la granja o el comedor para comer todos. Entonces, el comedor es un sitio común. Defendía un modo de vida donde cada uno dormía en pequeños, como pequeño ermitaño, y en estas viviendas los dormitorios eran pequeños y intentando sacar el máximo partido a las zonas comunes. Claro, hacer la vida en común. Sí. Claro, me llama la atención también porque me cuentas que vivía en una vivienda social, o sea que él llevaba a rajatabla eso de la austeridad. Sí, a él le gustó. Vivimos de pequeños durante a lo mejor 15 años en las viviendas de la Avenida Portugal, que fue un poco un experimento porque los arquitectos en aquella época no podían irse a vivir, digamos, con la clase trabajadora para el sitio justo donde habían hecho ellos unas viviendas, que yo no estaba muy bien visto. Tuvieron que solicitar sus permisos y tanto Carlos Ferrán, Eduardo Mangada, Romaní y Oiza vivieron en unas vivienditas más bajas de la Avenida Portugal durante muchos años, y ahí sigue teniendo el estudio Eduardo Mangada, que mi padre lo acabó vendiendo, pero y son unas viviendas como muy bonitas, y a él sí le gustaba. Él era una persona muy austera. O sea, por ejemplo, jamás la palabra aperitivo, no creo que jamás se la he oído pronunciar. O sea, es una persona que yo creo que jamás se toma un aperitivo. Entonces, no, estaba todo el día trabajando, consumo cero, desperdicios cero y vida al aire libre. Le gustaba la bicicleta, andar, un señor de pueblo viendo pájaros, te diría que era. Sí, un señor de pueblo viendo pájaros y haciendo algunos de los edificios más míticos y más importantes cuyo legado todavía disfrutamos, Javier, eso también. Pero a mí me gusta mucho haberlo conocido y saber cómo pensaba tu padre y cómo podía hacer de algo austero un lugar muy confortable para vivir. Y esta es la muestra. Así que, Javier, muchísimas gracias por haber dado este paseo sonoro con nosotros en Arquitectura Acompasada. No, gracias a vosotros por detener la mirada en este punto de Madrid. Muchas gracias. Un placer.
espectacular, pero así con todas las palabras, espectacular este paseo sonoro por la colonia Nuestra Señora de Lourdes, María Paredes, tan desconocida además para todos. Vamos, yo no tenía ni idea de que existía. Ni yo, José, fíjate, pero ahora ya lo sabemos y eso que nos llevamos, una banderita más colocada en la historia arquitectónica inmensa de Madrid. Y no nos llevamos solo una banderita, porque nos llevamos también una anécdota. Anécdota. ¿Quién se perdió volviendo a hacer el reportaje? Mira Eso hay que decirlo, ¿eh? Mira que esto se lo he contado yo fuera de micro y coge y me pincha. Pues Claro, sí, me perdí. Lo ha hecho más especial el reportaje. Desde luego no lo voy a olvidar también por eso. Y es que claro, hay que decir que esta zona que está, pues eso, en Batán, al sur de Madrid, lo que tiene es difícil el aparcamiento. Yo fui en coche muy confiada, allí no lo pude dejar. Tuve que irme un poco así como hasta Tombuctú a dejar el coche por la casa de campo perdida. Me fui en un taxi a la colonia y luego yo no sabía dónde tenía el coche de vuelta, la verdad. Bueno, el caso es que encontraste el coche porque estamos aquí grabando. Exacto. Así que anécdota de este maravilloso reportaje que me encanta. Muchas gracias. Al final es que muchísimas gracias a ti. Al final es que nos encanta la gincana de arquitectura compasada y hacer todo lo que sea posible y más por acercaros a estos lugares tan especiales. Y ahora, querido, Pues otro secreto, ¿no? otro secreto vamos a desvelar. Sí, porque de lo que vamos a hablar hoy en nuestra sección Secretos del COAM es de arquitectura racionalista. Y para ello tenemos con nosotros a José Manuel Juan Soto, el autor de la muestra Racionalismo de Campo, que se va a poder ver en la sala Mercadal del COAM desde este 10 de julio y hasta el próximo 12 de septiembre. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Queremos preguntarte, en primer lugar, Juan Manuel, por este concepto, ¿qué es la arquitectura racionalista para quien no lo sepa y cómo se plasma en esta muestra? Bueno, pues la arquitectura racionalista fue un movimiento que hubo en el siglo pasado, que a España llegó, digamos, más tarde que en el resto de Europa. Y gracias a estos pueblos, entre otros diseños, pues llegó la arquitectura racionalista. Lo chocante es que se refleja en estos pueblos que no en las grandes ciudades, sino en núcleos muy pequeños de población. Claro, ¿qué pueblos? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver en la muestra? Vamos a ver fotografías de pueblos que dan buena muestra, como dices, de esta arquitectura racionalista, ¿no? Sí, vamos a ver. Estos pueblos se proyectaron en las cuencas hidrográficas. Había que convertir los secanos en regadíos y a partir de ahí se proyectaron los pueblos. Entonces, en la muestra que podemos ver, hay pueblos de todas las cuencas hidrográficas, básicamente. Tienes desde Cádiz, la zona del Guadiana, hay pueblos también de la zona del Segura de Alicante y de Zaragoza, del Ebro también. ¿Qué muestras encontramos allí, por ejemplo, de arquitectura racionalista? Un pueblo y un ejemplo, así para que nos hagamos Un pueblo y un una ejemplo, idea. bueno, de los más famosos, lógicamente hay como referentes. José Luis Fernández del Amo es un referente en los pueblos de colonización y aquí, por ejemplo, podemos ver de José Luis Fernández del Amo, podemos ver fotografías de Mira el Río, del Realengo, de Vegaviana también. Mira, el río está en Jaén. Eso me parecía a mí, que yo vivía en Jaén. Es un pueblecito muy pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tipo de arquitectura racionalista encontramos en él? Bueno, pues aquello es como una especie de casi una gran cortijada, porque el diseño que hay visto desde el aire es súper curioso, es como una especie de herradura y en el medio una plaza enorme, gigantesca, sí. Y los edificios sociales colocados al extremo de lo que es el pueblo. Es muy curioso, la verdad que es un pueblo muy curioso. Me parece todo un reto el crear un pueblo de la nada, ¿no? Porque, bueno, puede sonar muy bonito, pero imagino que tiene que haber un terreno que reúna una serie de condiciones, pues de extensión, de la propia naturaleza del terreno, ¿no? ¿Cómo es esto? A mí me atrajo muchísimo, yo empecé este proyecto a hacerlo en el 2018, estaba estudiando fotografía y en el último año había que hacer sobre un proyecto. Y yo estaba además apuntado en un proyecto que era sobre trato y iluminación. Pero me llamaba mucho el tema de la arquitectura y al principio, de hecho, hice fotografías de pueblos de colonización y de colonos, pero deseché rápidamente el hacer retratos de colonos porque me atrajo mucho más la arquitectura de estos pueblos. Y a partir de ahí fue como comenzó el proyecto. Empecé a ver cada vez más pueblos, un trabajo previo en Google Maps, de ver exactamente qué es lo que quería fotografiar, porque lógicamente estos pueblos han cambiado mucho, algunos de ellos han cambiado que no son irreconocibles y yo voy buscando esa arquitectura racionalista. Entonces el paso de los años es difícil. ¿Qué es lo que te has encontrado? Pues supongo que también muchos de ellos estarán en la llamada España vaciada, ¿no? Sí, por supuestísimo, que desde ese punto de vista, para mí esos pueblos son casi los mejores, porque son los que más... Los que se conservan. Los que se conservan tal como eran. Claro. ¿no? En otros, bueno, hay una fotografía aquí muy curiosa
preciosa, que además la tenía hecha el maestro Kindle, exactamente de la misma casa, y en la suya está impoluta la casa, y en esta que he fotografiado yo pues se ve el paso del tiempo, cómo lo han tuneado, digamos, sus propietarios, y además es una casa que es de 2 propietarios a la vez. O sea, son 2 casas unidas, ¿no? Y cada uno la ha tuneado de una manera. Se puede ver en la fotografía perfectamente cómo está el paso del tiempo, un pequeño guiño, vaya. ¿Cuántas fotografías puedes llevar hechas en todos estos años de proyecto? Pues la verdad que llevo bastantes, no te podría decir exactamente cuántos, pero estos aproximadamente son unos 292 pueblos los que se proyectaron. No siempre pueblos, porque había ampliaciones, había viviendas aisladas. Y yo ya ando en los 200 pueblos visitados. Llevo cerca de... Sí, empecé a apuntar el kilometraje y ya llevo más de 25.000 kilómetros de coche y algunos más de tren. Madre mía. Casi nada, has dado la vuelta al mundo sin salir de España probablemente, sí, ¿no? Sí. De hecho, eso fue presenté este proyecto en Albarracín, en el Seminario de Fotografía y Periodismo en el año 2019, y eso fue una de las cosas que atrajo allí, ¿no? Que la cantidad de kilómetros que llevaba hecha y, digamos... fotografías, un montón de ellas, os podéis imaginar, porque cuando llego a estos pueblos intento fotografiar lo que son las tipologías que hay, las tipologías de casa de colono, las tipologías de casas de obreros, las distintas tipologías, y luego los espacios públicos, los edificios administrativos, y buscar siempre lo que está más conservado. ¿Y cómo son esos pueblos? ¿Qué tienen en común, lo que has visto, un denominador común de esas Un denominador común, pues yo creo que un denominador común, para mí, desde luego, y algo que me enamora, es que están hechos para ser vividos, ¿sabes? Estamos hablando que, claro, eran años 50, años 40, y el que diseñasen los arquitectos precisamente espacios para la reunión de los habitantes, ¿sabes? Pues la separación de calzadas. O sea, eso es algo que ahora, las supermanzanas, eso suena muchísimo, ¿no? Pero en esa época, o sea, está ahí y está hecho. Claro, es una oportunidad para los arquitectos estupendísima, porque es a partir de cero construir un pueblo. Claro, eso es un lienzo en blanco y ahí se reflejan pues los diferentes diseños, ¿no? Y bueno, la verdad que una maravilla. Sobre todo eso, que la pregunta que me hacías, quizás los espacios de disfrute, ¿sabes? Las fuentes públicas, ¿sabes? Los lugares de reunión de la gente, ¿sabes? El tema de la separación de calzada, muy importante, que era para los carros, calles de carros que llamaban entonces, y las calles para personas, ¿no? Para zonas peatonales. Estaban pensados para la calidad de vida, entonces. Sí, pensados para la calidad de vida. En una época en la que en España no había mucha calidad de vida, contradictoriamente. No había mucha calidad de vida, y creo que eso es, vamos, sobre todo el proyecto, lo que intento plasmar en la fotografía, ¿no? Una vez más, como estábamos comentando antes, ¿verdad? Los arquitectos pensando en favorecer la vida de la gente en un momento en el que paradójicamente no era muy fácil. Así es, toda la puesta en práctica pues, de esos ideales del urbanismo y de la planificación. Eso es. Así que, una de las cosas que me llama la atención, toda cuando llegas hablabas de fotografiar tanto los edificios como a los colonos. Y ahora cuando llegas a los pueblos, ¿qué te encuentras? ¿Qué te dice esa gente? Pues es curioso, ¿no? Tú cuando llegas a los pueblos, la gente... Porque serás el forastero, claro. Sí, lógicamente, forastero que además va con un trípode, y me ha pasado, pues, señoras mayores, colonas, que no quedan muchas, porque estos pueblos, según está proyectado, los colonos andan 80 y tantos, 90 años, dependiendo del año cuando fuese el pueblo hecho, y muchos fallecidos, lógicamente. Y recuerdo, por ejemplo, en Alera, en Zaragoza, una señora que estaba sentada en la puerta de casa y según me vio sacar el trípode y ponerlo, me dijo, ya viene el de la Diputación, menos mal, porque yo había avisado de que aquí tengo las filtraciones y tal. No, señora. Ya lo siento, señora, pero no soy el de Diputación. Sí, y como esos, pues muchos. Los colonos, muchos la verdad que desconocen hasta dónde llegó el proceso del Instituto Nacional de Colonización, porque piensan que sí, hay muchos pueblos en Extremadura, hay muchos pueblos en Andalucía, pero también hay pueblos en Galicia. Hay un pueblo en la isla de Ons, que no llegó a estar habitado, pero allí están los edificios. Está la escuela, está la iglesia, que es una maravilla, recomiendo visitar solamente. Qué lugar poderlo. Fantasmal y mágico, ¿no? Sí, precioso. Y luego, ahí digamos que ya a raíz del proyecto y de ir contactando con gente, bueno, pues contacté con Miguel Centellas Soler, que es un estudioso de los pueblos de colonización, y este hombre me animó a hacer fotografías también del interior de las iglesias, porque hay unas obras de arte en el interior de las iglesias auténticamente maravillosas, de autores
del siglo pasado, pues... Muy potentes, Sí, claro. sí, muy potentes, muy potentes. ¿Y cuántas fotografías vamos a poder ver en esta muestra de las ingentes que llevas a lo largo de tu carrera? Bueno, pues vamos a poder ver 35 fotografías, son las que están producidas. Ajá. Aquí, 35 fotografías son las que se pueden ver. Yo creo que además la muestra está diseñada como los pueblos de colonización, con carencia de medios. La producción está hecha con una beca que me dieron en la Universidad de Cádiz por este proyecto, una parte, y la otra la he producido yo, la ha producido el autor. Y a partir de ahí, pues contacté con un amigo que es arquitecto, que estaba también muy enamorado del proyecto y le gustaba mucho, y me ha echado una mano en el diseño expositivo. Claro, ¿cuál es el montaje? ¿Se acompaña de algún texto, cada imagen? Sí. Se acompaña de un texto explicativo de Miguel Centellas. Ajá. Y luego se acompaña cada fotografía con el año en que se hizo el proyecto de cada pueblo, el pueblo que es y el arquitecto con el proyecto. Bueno, yo solo quiero decir también, como es un podcast de arquitectura de la Comunidad de Madrid también, aquí en Madrid tenemos un ejemplo de pueblo de colonización que es Belvís del Jarama. Sí, Belvís del Jarama. Que es un histórico de... Y además de José Luis Fernández de Lamos, o sea, uno de los grandes. Sí. ¿Le habéis recogido en la muestra o...? Pues en la muestra no está. Sí está en la publicación que saqué. Saqué una publicación en 2019 y en la publicación sí sale Belvís del Jarama. Sí, claro, lógicamente la publicación lleva muchas más fotografías y aquí Claro. es imposible. Aquí pues tienes que buscar un poco la edición fotográfica, que es compleja también. El tamaño. Sí, claro. Y que Que las limita. fotografías se lean unas con otras Claro. y conversen, y es complejo, es complejo. Pues Pues estoy aquí- convencida de que va a ser una exposición disfrutable y sobre todo muy didáctica. Vamos a aprender muchísimo de nuestro pasado reciente, de los pueblos de colonización, que es un concepto que yo creo que no todo el mundo conoce, y el que se acerque hasta aquí, hasta la sala mercadal del colegio, se va a llevar esa enseñanza y ese reflejo de nuestro pasado. Pues sí, desde este 10 de julio y hasta el próximo 12 de septiembre esta maravillosa muestra. Os invitamos a venirla, José Manuel. Vale, quería decir que tengo la intención de hacer algunas visitas guiadas que ya se anunciarán qué en el bueno. COAM, y ponernos de acuerdo que yo esté aquí, explicar un poco así por encima lo que está. Pues avísanos también, que estaremos encantados de acudir a una de esas visitas Vale. guiadas, y qué mejor Cicerone que el que se ha recorrido todos esos pueblos Esos a 25.000 patita, kilómetros. tela, con el objetivo en mano y con esa mirada única. Así que muchísimas gracias, José Manuel, por haber venido a contárnoslo, Arquitectura Compasada. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Invitar a la audiencia, a nuestros oyentes, a seguir la página web del COAM, que daremos cabida cuenta de esas visitas guiadas de José Manuel. Y recordamos, desde el 10 de julio hasta el 12 de septiembre podéis veniros al COAM a conocer esta maravillosa exposición, y si luego hay que ver un ejemplo real, pues a Belvís de Jarama, que está muy cerquita de Paracuellos. Hacemos una excursión también y bueno. Ya dejamos ahí esos planazos Otros para planazos. este verano. Muchas gracias. José Manuel. Muchas gracias a vosotros. Pues si no fue el 57. Pues menos mal que no es el autobús, que así como lo dices suena eso. La verdad es que sí, según lo estaba diciendo, estaba pensando en hemos perdido el autobús, pero no. Yo más que autobuses prefiero coger trenes, y a tu lado todos los que sean son pocos. Oh, qué bonito, José. Pues lo mismo te digo, porque yo creo que al lado de las buenas personas nos podemos subir no a un único tren, como se suele decir, sino a todos los que merezcan la pena. Y a este tren de la arquitectura nos subimos juntos hace ya 1 año y 4 meses, y míranos, 57 programas que llevamos. 57 programas, algunos cuantos bonus, que eso nunca los contamos, pero también están hechos. Eso es. Y los que nos quedan, porque todavía quedan muchísimas joyas por descubrir. Por ejemplo, arquitectura ferroviaria, que no hemos hecho nada de momento. También, y lo tenemos apunto. muchos vestigios aquí en la Comunidad de Madrid y en la propia ciudad. Efectivamente. Y bueno, como has hecho tú hoy con esta estupenda colonia creada por Sáenz de Oiza para las gentes obreras del sur de Madrid en los años 60 del siglo pasado. Pues seguiremos descubriendo joyas como esta, como dices, José, pero ahora le damos el testigo a otra descubridora, a la inefable Alicia Bajo, que viene por aquí cargadita de planes, que ya la veo yo, para todos los que pasáis el mes de julio en Madrid. Así que sacad la agenda, tomad nota, y nosotros os esperamos, ya sabéis, el próximo jueves. Hasta la semana que viene. Para joyas vosotros, María, José, y es que vaya rincón chulo por el que hemos paseado hoy. Pero ahora me toca a mí llevaros de paseo, porque traigo planes por un montón de rincones de nuestra región.
La primera propuesta nos lleva a descubrir un Madrid desaparecido gracias a la exposición Barrios, Madrid 1976-1980, en la sala Cristóbal Portillo del Centro Cultural El Águila, en la capital. Se trata de un homenaje al legado del fotógrafo Javier Campano, en el que a través de 90 imágenes inéditas que el artista realizó en colaboración con Foto España, se muestra la transformación de la ciudad a finales de los años 70 con la mirada cercana y reivindicativa de este gran autor. El Madrid de entonces se refleja en sus fotos, en niños que juegan a la pelota en descampados de barrios, como Hortaleza, o en la ropa tendida sobre las fachadas de un poblado vallecano. Esta exposición, comisariada por Ana Berruguete, se podrá disfrutar de manera gratuita hasta el 8 de septiembre. En el Cementerio de la Almudena nos proponen este verano visitas teatralizadas nocturnas para acercar el patrimonio de las necrópolis municipales de la capital a la ciudadanía. Estas visitas, de 2 horas y media de duración y organizadas por Servicios Funerarios de Madrid, ofrecen a los visitantes una experiencia única y aún más inmersiva que las visitas diurnas. Acompañados por la recreación teatralizada de personajes famosos e ilustres que descansan entre los muros del cementerio, los visitantes podrán sumergirse en la historia de este lugar, explorar su cultura y descubrir la simbología funeraria que lo rodea. Para más información y obtener las entradas hay que entrar en la página web visitascementerioalmudena.sfmadrid.es. En Pinto, todos los miércoles y domingos del mes de julio organizan visitas guiadas a su torre de Éboli, un sobrio torreón de 30 metros de altura. Su construcción data de los siglos XIV y XV y guarda entre sus muros historias dignas de ser contadas al público. Se utilizó como cárcel de ilustres, destacando como presos más famosos la princesa de Éboli, el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, y su esposa Juana Coello, Luis Colón y Toledo, nieto de Cristóbal Colón, o ya en el siglo XIX, Manuel Godoy. En lo arquitectónico, su friso de canecillos y sus ménsulas, lo redondeado de sus esquinas y los escudos que la adornan son la seña de identidad de una de las torres más famosas de la Comunidad de Madrid. Este fin de semana se celebra la cita musical y cultural más emblemática de la Sierra Norte de Madrid. Se trata del Festival de Música Marqués de Santillana en Buitrago del Lozoya. Será este viernes, día 12, y el sábado 13 de julio en el Jardín Medieval, dentro del recinto amurallado de esta preciosa localidad con un entorno natural e histórico único. En la web buitrago.org se puede consultar el programa completo de esta iniciativa. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.